Hoy es 7 de diciembre y es día de San Ambrosio. Este santo es uno de los más famosos doctores que la Iglesia de Occidente tuvo en la antigüedad. Nació al sur de Alemania en el año 340. Su padre, que era romano y gobernador del sur de Francia, murió cuando Ambrosio era todavía muy niño, y la madre volvió a Roma y se dedicó a darle al hijo la más exquisita educación moral, intelectual, artística y religiosa. El joven aprendió griego, llegó a ser un muy buen poeta, se especializó en hablar muy bien en público y se dedicó a la abogacía. Las defensas que hacía de los inocentes ante las autoridades romanas eran tan brillantes que el alcalde de Roma lo nombró su secretario y ayudante principal, y cuando apenas tenía 30 años, fue nombrado gobernador de todo el norte de Italia, con residencia en Milán. Cuando su formador en Roma lo despidió para que fuera a posesionarse de su alto cargo, le dijo: «Trate de gobernar más como un obispo que como un gobernador», y así lo hizo. En la gran ciudad de Milán, Ambrosio se ganó muy pronto la simpatía del pueblo. Más que un gobernante, era un padre para todos, y no negaba un favor cuando en sus manos estaba el poder hacerlo. Y sucedió que murió el arzobispo de Milán, y cuando se trató de nombrarle sucesor, el pueblo se dividió en dos bandos, unos por un candidato y otros por otro. Ambrosio, temeroso de que pudiera producirse violencia, se fue a la catedral donde estaban reunidos y empezó a recomendarles que procedieran con calma y en paz. Y de pronto, una voz entre el pueblo gritó: «Ambrosio obispo, Ambrosio obispo». Inmediatamente, todo aquel gentío empezó a gritar lo mismo: «Ambrosio obispo». Los demás obispos que estaban allí reunidos y también los sacerdotes lo aclamaron como nuevo obispo de la ciudad. Él se negaba a aceptar, pues ni siquiera era sacerdote, pero se hicieron memoriales y el emperador mandó un decreto diciendo que Ambrosio debía aceptar ese cargo. Desde entonces, no piensa sino en instruirse lo más posible para llegar a ser un excelente obispo. Se dedica por horas y días a estudiar la Biblia hasta llegar a comprenderla maravillosamente. Lee los escritos de los más sabios escritores religiosos. Especialmente, y una vez ordenado sacerdote y consagrado obispo, empieza su gran tarea: instruir al pueblo en su religión. Sus sermones comienzan a volverse muy valiosos y populares. Entre sus oyentes hay uno que no le pierde palabra, San Agustín, que todavía no se ha convertido. Este se queda profundamente impresionado por la personalidad venerable y tan amable que tiene el obispo Ambrosio, y a fin se hace bautizar por él y empieza una vida santa. Nuestro santo era prácticamente el único que se atrevía a oponerse a los altos gobernantes cuando estos cometían injusticias. Escribía al emperador y a las altas autoridades corrigiéndole sus errores. El emperador Valentino le decía en una carta: «Nos agrada la valentía con que sabe decirnos las cosas. No deje de corregirnos. Sus palabras nos hacen mucho bien». Cuando la emperatriz quiso quitarles un templo a los católicos para dárselo a los herejes, Ambrosio se encerró con todo el pueblo en la iglesia y no dejó entrar allí a los invasores oficiales. El emperador de ese tiempo era Teodosio, un creyente católico, gran guerrero, pero que se dejaba llevar por sus arrebatos de cólera. Un día, los habitantes de la ciudad de Tesalónica mataron a un empleado del emperador y este envió a su ejército y mató a 7,000 personas. Esta noticia conmovió a todos. San Ambrosio se apresuró a escribirle una fuerte carta al mandatario diciéndole: «Eres humano y te has dejado vencer por la tentación. Ahora tienes que hacer penitencia por este gran pecado». El emperador le escribió diciéndole: «Dios perdonó a David, como a él, luego a mí también me perdonará». Y nuestro santo le contestó: «Ya que has imitado a David en cometer un gran pecado, imítalo ahora haciendo una gran penitencia como la que hizo él». Teodosio aceptó, pidió perdón, hizo grandes penitencias y en el día de Navidad del año 390, San Ambrosio lo recibió en la puerta de la catedral de Milán como pecador arrepentido. Después ese gran general murió en brazos de nuestro santo, el cual en su oración fúnebre exclamó: «Siendo la primera autoridad civil y militar, aceptó hacer penitencia como cualquier otro pecador y lloró su falta toda la vida. No se avergonzó de pedir perdón a Dios y a la Santa Iglesia y seguramente que ha conseguido el perdón». San Ambrosio componía hermosos cantos y los enseñaba al pueblo. Cuando tuvo que estarse encerrado con todos sus fieles durante toda una semana en un templo para que no se lo regalaran a los herejes, aprovechó esas largas horas para enseñarles muchas canciones religiosas compuestas por él mismo. Después, los herejes lo acusaban de que les quitaba toda la clientela de sus iglesias, porque con sus bellos cantos se los llevaba a todos para la catedral de Milán. Sabía ejercitar su arte para conseguirle más amigos a Dios.
Este gran sabio compuso muy bellos libros explicando la Santa Biblia y aconsejando métodos prácticos para progresar en la santidad. Especialmente se hizo famoso un tratado que compuso acerca de la virginidad y de la pureza. Pero además de su sabiduría para escribir, tenía el don de poner las paces entre los enemistados. Así que muchas veces lo llamaron del alto gobierno para que les sirviera como embajador para obtener la paz con los que deseaban la guerra y conseguía muy provechosos armisticios o tratados de paz. El Viernes Santo del año 397, a la edad de 57 años, murió plácidamente exclamando: «He tratado de vivir de tal manera que no tenga que sentir miedo al presentarme ante el divino juez». San Agustín decía que le parecía admirable esta exclamación. Señor Jesús, que como San Ambrosio tú seas nuestro sentido de vida, que solo a ti te queramos ver y que vivamos solo para ti, tratando de hacer que nuestro ejemplo convierta más almas a ti. Amén. San Ambrosio, ruega por nosotros.